Bien, vamos a revisar algunos de los conceptos relacionados a uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, como lo es la herencia. Para ello nos vamos a auxiliar de un caso fácil de analizar basado en lo que son las figuras geométricas. En términos de geometría, podemos clasificar lo que son las figuras trigonométricas de acuerdo a sus ángulos, sus lados, el radio o alguna otra característica. En nuestro caso de estudio vamos a hacer el análisis en base a dos tipos de figuras geométricas, lo que son los polígonos y lo que son las figuras curvas, en este caso la parte de las elipses. Para comprender mejor este caso de estudio vamos a realizar algunos conceptos, a la definición de algunos conceptos de alguna de las figuras geométricas. Vamos a iniciar por lo que son los polígonos. Si hablamos de polígonos en términos de geometría, se define como una figura plana limitada por un número finito de líneas rectas conectadas que forman una figura cerrada. Los puntos donde dos líneas rectas del polígono se unen se les denominan vértices. El otro concepto está relacionado a las elipses. Una elipse se ha definido como una figura curva cerrada con dos ejes perpendiculares desiguales que se denominan focos, de modo tal que la suma de la distancia a los dos puntos es constante. Ok, dentro de los polígonos podemos identificar lo que son los triángulos. Un triángulo en términos de geometría se define como un polígono de tres lados, A, B y C, donde los lados confluyen 2 a 2 en tres puntos que se denominan vértices A, B y C. También podemos encontrar dentro de los polígonos lo que es cuadrilátero. El cuadrilátero se trata de un polígono de cuatro lados, A, B, C y D. Los lados confluyen 2 a 2 en cuatro puntos llamados vértices A, B, C y D. En los polígonos, de acuerdo a lo que acabamos de revisar, entonces tendríamos que un triángulo es un polígono, pero dentro de los triángulos también los podemos clasificar en base a sus lados. De ellos podemos tener lo que es el triángulo equilátero. El triángulo equilátero, por su definición, tiene tres lados iguales, sus tres ángulos son congruentes y cada ángulo interno mide 60 grados. También tenemos lo que son los triángulos isósceles, donde el triángulo isósceles tiene solo dos lados congruentes. Dos ángulos opuestos a los lados iguales son congruentes. Luego tenemos el triángulo escaleno. Un triángulo escaleno, todos sus lados y los ángulos tienen distintas medidas. Revisemos los cuadriláteros. Los cuadriláteros también tienen una clasificación. Estos pueden ser paralelogramos. En este caso tienen dos pares de lados opuestos paralelos. En todo paralelogramo, cada par de lados y de ángulos opuestos miden igual. Luego tenemos los no paralelogramos. Los no paralelogramos poseen como máximo un par de lados opuestos paralelos. De acuerdo con esto, ¿verdad? Tenemos entonces que en el caso de los paralelogramos los podemos también clasificar en cuadrados, donde un cuadrado es un cuadrilátero cuyos lados y ángulos son iguales. Otra figura son los rectángulos, que también son paralelogramos que están dentro de los cuadriláteros, y en este caso el rectángulo se define como un cuadrilátero que tiene los cuatro ángulos iguales de 90 grados y los lados iguales 2 a 2, siendo diferentes los lados adyacentes. Dentro de los paralelogramos también tenemos los rombos. El rombo son todos los lados iguales, pero los ángulos son diferentes 2 a 2, de manera que los ángulos adyacentes son diferentes. Cada uno de los ángulos es igual al ángulo no adyacente.
Entonces, de acuerdo con esta clasificación, en cuanto a las figuras geométricas, ¿verdad? También tenemos los cuadriláteros y dentro de ello hablábamos que tenemos los no paralelogramos. En los no paralelogramos vamos a clasificar los que son los trapecios. El trapecio es un cuadrilátero convexo con dos de sus lados paralelos que no son iguales. A la vez, en los no paralelogramos tenemos trapezoides. En este caso, los trapezoides es un cuadrilátero en el que no hay ningún lado paralelo a otro. En base a las elipses, ¿verdad? Un círculo puede ser una figura curva igual cerrada, de acuerdo con las definiciones de elipse, ¿verdad? Y en este caso el círculo es la superficie que existe dentro de una circunferencia. De acuerdo entonces con esta clasificación de las figuras geométricas, tenemos los que son los polígonos y dentro de los polígonos tenemos los que son los triángulos. A su vez, dentro del triángulo tenemos lo que es el triángulo equilátero. Dentro del triángulo equilátero también tenemos triángulo isósceles. Y a su vez tenemos triángulo escaleno. Entonces acá tenemos que un triángulo, de acuerdo con su lado, puede ser un triángulo equilátero, puede ser un triángulo isósceles, puede ser un triángulo escaleno. Pero de los polígonos, de acuerdo con lo que estábamos observando, también tenemos los cuadriláteros. Y los cuadriláteros se pueden clasificar en paralelogramos, donde un paralelogramo puede ser cuadrado, puede ser un rectángulo y puede ser un rombo. Bien. A su vez, dentro de los cuadriláteros tenemos los no paralelogramos, en los cuales podemos tener trapecios y podemos tener trapezoides. Entonces, esto sería de acuerdo a las figuras geométricas que son polígonos. Hablábamos también de que pueden ser figuras curvas. En este caso tenemos a la elipse. Y dentro de la elipse tenemos lo que es el círculo. Analizando entonces nuestro caso y el planteamiento de la clasificación de las figuras geométricas, podemos observar acá cómo geométricamente están clasificadas o están organizadas estas figuras geométricas. En términos de herencia, podríamos decir que tenemos una clase denominada polígono y que a la vez de esta clase polígono vamos a tener una subclase llamada triángulo, pero que a la vez esta subclase llamada triángulo también se convierte en una clase base para la subclase triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo escaleno. También tenemos la subclase cuadrilátero, ¿ya? Que se deriva de la clase polígono, pero a la vez cuadrilátero también se convierte en una clase base, puesto que de ella se derivan los paralelogramos, que por cierto también es otra clase base, ¿ya? Para las clases cuadrado, rectángulo y rombo. En los cuadriláteros decíamos existen también los no paralelogramos que se derivan entonces de cuadrilátero, pero que un no paralelogramo tiene dos clasificaciones, pueden ser trapecio y pueden ser trapezoide, siendo estas dos entonces clases derivadas de las clases no paralelogramo. Y de aquí, de acuerdo con el análisis del caso, también tenemos la elipse que se convierte en una clase base, de la cual podemos tener una clase derivada denominada círculo. Esto conformaría entonces, según el planteamiento que tenemos en nuestro caso de estudio, las figuras geométricas y su clasificación, pero si la englobamos a toda ella, tendríamos de ella una superclase o la clase base, que es la que las engloba todas, que sería la clase figura. La clase figura puede ser polígono o la clase figura puede ser una elipse. Entonces, para dar respuesta a nuestro caso en la aplicación de Java, podríamos entonces guiarnos para el manejo de la clasificación de las figuras y en base a ellas poder calcular la área y el perímetro tal como se ha establecido en el planteamiento del caso. Para ello nos podemos formar una idea de la aplicación. Quiere decir que tendríamos una clase triángulo, una
opción para cuadrilátero, la clase cuadrilátero, para calcular la elipse y para calcular el círculo. Acá podemos indicar si vamos a calcular el área o si vamos a calcular el perímetro. Suponiendo en este caso que vamos a calcular el área para un triángulo, registraremos los valores generales de un triángulo. De acuerdo con estos valores que tengamos, podemos hacer un cálculo del área en base a tipo de triángulo. Es decir, podemos seleccionar equilátero o podemos seleccionar isósceles o podemos seleccionar escaleno. Basados en este panorama, vamos a revisar entonces la clasificación de las figuras en cuanto a los elementos que la componen y vamos a analizar qué elementos se requieren para la clase polígono, pero que a la vez puedan ser utilizados o se puedan heredar en la subclase y qué elementos se requieren en cada una de las subclases según la clasificación. Entonces vamos a partir a la definición de estas clases y vamos a ver cómo vamos a definir entonces las clases que vamos a necesitar, pero ya en términos de lenguaje de programación, en este caso lo que sería el lenguaje Java.